entender los escenarios de nuestro futuro inmediato. Antonio Zapata, historiador y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha publicado un artículo muy interesante en La República, porque muchos hablan del referente, Tony, gracias por estar con nosotros, del referente Ollanta Humala, pero en realidad tú vas mucho más atrás y planteas un escenario sumamente interesante con la experiencia de Bustamante y Rivero, un gobierno que para el momento podía ser progresista, pero llega al poder, la alianza se deshace y queda en manos de un Congreso, bueno, de derecha, entre los cuales estaba quien había sido su principal aliado, uno de sus principales aliados, que es el APRA. Y esto se va complicando, este gobierno que tenía esta impronta de reforma se va complicando y bueno, ya sabemos en qué termina, en el golpe pues de Odría, pero no comenzó así, como bien nos lo recuerdas en el artículo. ¿Por qué le ves ese paralelo tan sugestivo con la actualidad? ¿Qué tal, Antonio? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, gracias por la invitación, un gusto estar contigo. Bueno, estuve mirando en el pasado qué situación podía ser comparable con la actual que vive el Perú, y me pareció que el gobierno de Bustamante era, bueno, una situación semejante, no idéntica. Cuando uno compara en historia no es para decir que dos situaciones son iguales, sino que tienen algunos elementos que permiten sacar alguna lección de ayer válida para el día de hoy. Como estás bien diciendo, el gobierno del Frente Democrático Nacional, que llevó a Bustamante y Rivero a la presidencia, contó inicialmente con un gran respaldo, bastante mayor que el de Castillo, porque Bustamante obtuvo 66% del electorado, 2/3. Y bueno, entró entonces con un gran respaldo, pero como está ocurriendo un poco en nuestros días, casi inmediatamente se deshizo la coalición electoral que lo había llevado adelante, se apartó del APRA y a partir de ese momento el APRA más bien fue una fuerza parlamentaria de oposición. Hubo algunas idas y vueltas, pero en general el APRA estuvo en contra de Bustamante. Y eso le permitió a Bustamante tanto quedar un poco en manos de sus adversarios en el Congreso, pero encontrar nuevos aliados. Y con esos nuevos aliados trató pues de hacer política, finalmente le fue bastante mal. Y por eso dices que precisamente lo que le toca a Castillo ahora, hay dos puntos que me parecen cruciales en lo que planteas. Uno es, a ver, ahí introduces el tema de Humala. Según tu análisis, Humala quedó en manos de la derecha vía el MEF, y ya sabemos un poco lo que pasó, a pesar de probablemente un gobierno que se revalúa con alguna mirada distinta, la izquierda despreció a Humala y la derecha tampoco lo quería, ¿no? O sea, es decir, hubo digamos, una suerte de soledad que al final, sin embargo, Humala logró amarrar en el Congreso, por lo menos en temas de supervivencia política, hasta el final. Pero el otro punto que señalas es, claro, no quedar en todo caso en manos de estas bancadas de derecha que tú afirmas. Entonces, va a depender de la construcción que pueda hacer el gobierno de Castillo, vía, por supuesto, ahora también la presidenta del Consejo de Ministros, de gobernabilidad en el Congreso. Y uno pensaría que sería pues una gobernabilidad, como tú señalas, con una agenda, digamos, progresista, sobre todo en los momentos en los que estamos viviendo. ¿Cómo se construye eso? Bueno, como tú estás bien diciendo, la diferencia principal entre Castillo y Humala es que Humala desde el comienzo, al nombrar en el Ministerio de Economía y Finanzas a un tecnócrata neoliberal, en realidad pactó o quiso pactar con la derecha. Era el programa neoliberal el que iba a aplicar desde el MEF. Mientras que el MEF actualmente en manos de Pedro Franque está bajo control de un sector de la izquierda, es un pensamiento de izquierda el que está en el MEF. Y como el MEF es el ministerio fundamental para este tipo de cosas, políticas económicas, políticas públicas en economía, entonces quien maneja el MEF es la clave de con quién te estás aliando. Eso diferencia a Humala de Castillo. Humala desde el comienzo se corrió a la derecha, y como tú bien estás diciendo, la derecha no lo aceptó y la izquierda lo consideraba un traidor. Se quedó en ese sentido bastante solo, aunque logró llegar al final.
Bien, en el caso de Bustamante, la situación fue bastante distinta, pero la clave se halla en que Bustamante se dedicó a los símbolos, como me parece un poco al comienzo estaba dedicado el gobierno de Pedro Castillo. Otro tipo de símbolos. Bustamante le encantaban los símbolos jurídicos, digamos, el ordenamiento democrático, el Estado de Derecho, todo eso está muy bien, pero su política práctica, la política pública con la cual trató de encarar la crisis económica fue un desastre. Y como consecuencia de ello, pues la gente se lo dejó, ¿no? Ese gran respaldo que había tenido al comenzar, poco a poco se fue desgranando y al final quedó completamente solo. La lección es que si Castillo quiere evitar el camino que siguió Bustamante, que no es el de Humala tampoco, lo que tiene que hacer es gobernar, y gobernar pensando en los pobres. Al fin y al cabo, un gobierno de izquierda es un gobierno que reivindica a los sectores desposeídos, a los sectores más humildes de la población, a los que no tienen nada, y que hoy en día creo están bastante mal. De tal manera pues que atender sus necesidades inmediatas, sacarlos del marasmo económico en el cual nos ha puesto la pandemia y 30 años de neoliberalismo, pues es una tarea inmensa, y creo que dedicarse a ella va a generar legitimidad. El gobierno no solamente puede salvarse, sino hacer una gran gestión si se concentra en una agenda pequeña al servicio de los más pobres. Ahora, estos 30 años del neoliberalismo a los que te refieres, claro, son por supuesto también los que ha criticado ferozmente Perú Libre, pero al mismo tiempo no parecía haber allí una agenda posible o propositiva. Hay también quienes... hay un discurso, ¿no?, también que está desarrollando el país, que cómo haces para efectivamente establecer los cambios, ¿no?, pasar de estas suertes de énfasis. En un momento tuvimos este énfasis estatista, con Fujimori tuvimos este énfasis de mercado, y nos ha costado, ¿no?, nos ha costado llegar a ese equilibrio al que se debería, digamos, perseguir, y que los ves en muchas experiencias de izquierda democrática, ¿no?, en el mundo. ¿Castillo puede llegar a ello? Porque, como repito, lo de Perú Libre, hay que decirlo, no iba a ninguna parte, ¿no? Bueno, Perú Libre me parece que estaba como interesado en las formas, ¿no? Interesado, como decía hace un rato, en los símbolos. Y no está mal, digamos, que haya símbolos, ¿no? Al fin y al cabo, Tupac Amaru, Miguel Grau, hoy día es su día, son importantes en nuestra vida, ¿no? Crean una comunidad de tradiciones, venimos de cierta tradición y reivindicamos ciertas cosas. De tal modo que los símbolos no son negativos, pero el problema con el anterior gabinete, el problema principal era, aparte del gran desorden, ¿no?, porque eso era una característica obvia, era que solamente eran símbolos y que no hacían política. Y no había realmente, entonces, los hemos elegido para que gobiernen, no los hemos elegido para que se dediquen a las ceremonias, porque las ceremonias, bueno, es otro tipo de poder, el de la representación, pero los hemos elegido para que gobiernen. Entonces no estaban gobernando, habían muchas trabas internas, se peleaban por una cosa. Parece que el primer ministro pues anunciaba por tweet algunas medidas que no habían terminado de ser discutidas en el gabinete, y como revelaron los chats que Epicentro sacó a luz, pues había muchos conflictos internos. Lo que esperamos es que gobiernen, que cumplan realmente con la oferta por la cual han sido llevados al poder, que no es para hacer una asamblea constituyente, sino es para sacar al país de la crisis. Vivimos un periodo difícil. El COVID ha sido muy, muy grave. Hemos tenido el récord negativo que ningún país quiere. El mayor número de muertos por habitante a causa del COVID de todo el mundo. Y la crisis económica fue profunda. El año del COVID cayó 10% el PBI, una de las crisis más grandes del siglo en 100 años, ¿no? Entonces, la combinación de la una con la otra, y súmale pues, Enrique, la crisis política, ¿no?, los presidentes acusados por corrupción, los tres ingredientes hacen que el Perú esté en una situación bien difícil.
Entonces, encarar esa dificultad es la tarea que esperamos Mirta Vázquez, el presidente Castillo, con este nuevo gabinete, pueda sacar adelante. Ahora, en el minutito que nos quedas, tú que eres tan conocedor de la izquierda, cuando hablamos de los símbolos estos de Perú Libre, parecía incluso que estaban en otro momento, no parecía que seguían viviendo en una suerte de campaña, porque lo que decían es claro, el haber tomado el Ejecutivo no significa de ninguna manera que vayas a poder ejecutar los cambios que ellos planteaban, ¿no? Y por otro lado, dices, ahora depende mucho de la izquierda democrática, pero la izquierda democrática tiene en realidad poca presencia en el Congreso por este tema de las matemáticas electorales y cómo se dio la segunda vuelta. ¿Eso puede plantear problemas? Bueno, ese es el desafío. Creo, en primer lugar, que sí se puede llevar adelante, que ahora hay un plan, el plan económico, me parece que desde el comienzo Frank lo ha tenido claro, y que de lo que se necesitaba, que era la mano política para poder hallar las vías de implementarlo, sin el conflicto anterior, pues ese plan político se va a reforzar mucho con Mirta. Ella conoce bien el Congreso, lo ha manejado en una situación muy difícil hace muy poco, y creo que tiene pues la expertise, el saber, ¿no?, para tender alianzas. La izquierda democrática no es fuerte en el Congreso, pero sí hay un centro, y yo confío que la bancada de Perú Libre pues pataleará un poco, pero al final tendrá que alinearse con el gobierno. En realidad, como bien dice hoy día Mirko Lauer, gran parte del peso de Cerrón en su propio partido es que tiene gran influencia en el gobierno. Claro, claro, exactamente. Tampoco le conviene una ruptura en ese sentido. Gracias, Antonio Zapata, como siempre muy interesante conversar contigo. Gracias por acompañarnos en Cara a Cara. Vamos a hacer, adiós Antonio, vamos a hacer una pausa y regresamos con Yarek Tello,